Palabras de confirmación dadas por el Señor a través de sus siervos los profetas. Miércoles 21 de noviembre del 2013. Durante el servicio congregacional de este día recibí una palabra a través de la profeta Olga Lucía Pérez, quien vino de la ciudad de Cali a nuestra congregación, en la cual el Señor confirmaba el ministerio que me había dado. Me dijo de parte de Dios: ya no vas a doblar rodillas para orar, sino para volar. Voy a colocar intercesores a tu alrededor que serán de ayuda para este propósito. No callarás, me decía el Señor a través de su sierva. Dirás el mensaje, darás a conocer a las ciudades, pueblos y naciones la palabra revelada que yo ponga en ti. No callarás lo que yo te revele y te muestre. La clave para que yo te use cada día más está en la humildad y en la humillación, me decía el Señor. Gracias a Dios todo esto se ha ido cumpliendo, porque el Señor es fiel y verdadero. Él cumple todo lo que nos ha prometido. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria a Dios, a través de esta revelación el Señor me manda a que le haga saber a todo su pueblo que Él ya preparó un lugar para todos nosotros en el cielo. Él solo quiere que recibamos a Jesús en nuestros corazones y lo aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador. Juan 14, 1, 2 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Al meditar en esto, el Señor me traía a memoria el pasaje de Efesios 1, 17 al 21, para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. De nuevo en el infierno, diciembre 16 del 2013. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché que me llamaron 3 veces por mi nombre. Entonces me senté en la cama. Era una voz suave, una voz tierna. Sabía que era mi Señor Jesús. No sentí miedo alguno. Quiero hablar contigo, así pues que tomes papel y lápiz para que anotes todas mis palabras y los mensajes que te quiero dar. Quiero que estés atenta a los sueños, visiones y revelaciones que yo te voy a entregar. Más adelante el Señor me mostró el trono de Satanás. Cuando miré vi que estaba sentado en una silla grande y le daba órdenes a los demonios que estaban allí. Los demonios alababan a Satanás y le rendían pleitesía, se postraban ante él con gran reverencia. Estos demonios subían a la tierra a causar problemas, a causar pleitos, a provocar problemas, divorcios, accidentes, homicidios, violaciones, adulterio, fornicación, mentira, borracheras, envidias, odios, rencores, murmuraciones. Luego volvían los demonios al infierno y le contaban todo esto al enemigo, le contaban al diablo todo lo que habían provocado, todo lo que habían hecho en la tierra, y el diablo se reía, se carcajeaba y decía: esto es lo que a mí me gusta, que ustedes vayan a la tierra y provoquen en los hogares y provoquen en esas almas. El diablo se goza cuando ve caer las almas al infierno y se alimenta del dolor y el sufrimiento de todas ellas. El Señor también me permitió ver un horno gigante. Este era el lago de fuego. Es un lago inmenso, muy oscuro, que en lugar de agua tiene lava ardiente en su interior. Dentro de él muchas almas gritando, tratando de escapar de ese lugar. Es un lago espeso, lleno de fuego.
atormentadas por toda la eternidad, están las almas en ese lugar. El Señor me dijo con gran tristeza en su corazón: el diablo hace planes para dañar las almas, para dañar las iglesias. Por un momento el Señor me permitió ver muchas iglesias grandes y pequeñas. Estas iglesias, continuó diciéndome el Señor, están poseídas por el diablo y por lo tanto, hija, estas iglesias no viajarán conmigo, me decía el Señor con gran angustia. Luego el Señor me mostró en una de las fosas a un hombre que predicó su palabra por muchos años. Cuando le sirvió al Señor se encontraba soltero y sus oraciones eran: Señor, regálame una esposa. El Señor le había prometido que le iba a dar una esposa llena de su Santo Espíritu, pero él no supo esperar en Dios. Él se desesperó y empezó a tener relaciones con diferentes personas de la iglesia. Se dejó llevar por el deseo de la carne. Frecuentaba otros lugares, iba a otros barrios, iba a otras iglesias donde a él no lo conocían, para así él poder cometer este pecado. Él era un hombre cristiano, pero se desvió. Allí conoció una mujer con la cual se ennovió por un tiempo, pero después la dejó. Luego conoció a otras mujeres y así también las engañaba a una por una. Constantemente él hacía esto y se burlaba de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se le presentó en un sueño y le decía: Hijo, contigo yo quiero hablar, a ti yo te quiero decir que te arrepientas porque yo te quiero salvar. Pero este hombre se cansó y le dijo al Señor: Señor, llevo años esperando a que tú me des la esposa y nada que llega, así que por lo tanto no seguiré esperando. Y de esta manera, este hombre cometió adulterio y fornicación porque se acostaba con muchas mujeres. El Señor, rogándole y suplicándole, le decía: te quiero salvar, no quiero que te pierdas, no quiero que vayas al lugar de tormento que se llama infierno, porque a ti se te dice hoy, hay infierno, le decía el Señor a este hombre. Luego le envió varios mensajes de hombres llenos de su gloria, llenos de su presencia, para que le dijeran a él que se arrepintiera, pero él no hizo caso. Él no hizo caso y no solamente se enamoró de mujeres, sino que también llegó a acostarse con hombres, porque él estaba decepcionado. Él decía que estaba decepcionado de Dios porque hacía mucho tiempo le venía orando al Señor y el Señor no le respondía. Tenía relaciones con diferentes mujeres y ellas le pagaban mal, entonces él tomó la decisión de enamorarse así de otros hombres. El diablo se paraba junto a esta fosa y se burlaba en su cara, a carcajadas, porque lo había logrado engañar. Jesús llorando me dijo: ve, dile a la iglesia que no tarde en ir por ellos, que no se dejen engañar por el diablo. Yo voy pronto a levantar a mi pueblo, a levantar a mi iglesia, que pronto volaremos en las nubes y iremos a la Nueva Jerusalén, me decía el Señor. Diles que se arrepientan de todo corazón, con mi sangre yo los limpio de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto era lo que me decía el Señor, que le dijera a la iglesia que nos arrepintiéramos y que Él por su sangre nos limpiaba de toda maldad. Continué caminando de la mano de mi Señor Jesús y llegamos a otra fosa donde se encontraba una mujer de rodillas, la cual al sentir llegar a Jesús le dijo llorando: Señor, Señor, por favor, sácame de este lugar, ten misericordia de mí. Señor, sácame de aquí. Te prometo que salgo de aquí y le daré buen ejemplo a mi esposo y a mis hijos. Te prometo que dejaré de ser problemática, no tendré más relaciones con los hombres de afuera, ni con mi primo, ni con mis hermanos, ni con mis amigos. Continuó diciendo la mujer: Señor, Señor, por favor, sácame de aquí. Todo mi amor será para ti, te lo prometo, Señor. El Señor Jesús me dijo: mira, hija, mírala bien, ella nunca quiso comprometerse conmigo, solo iba a la iglesia de bonita a calentar silla y a mirar qué chisme se cogía, me decía el Señor,
para hablar de los hermanos. Nunca prestó un servicio en la iglesia. Le di la oportunidad de que se arrepintiera y nunca lo quiso hacer. Ahora está aquí en el infierno, me decía el Señor con dolor en su corazón. ¿Tú la conoces?, me preguntó el Señor. No, Señor, no la conozco, no sé de quién se trata, no sé quién es. Llorando mientras veía cómo su alma se quemaba en esa fosa, yo le suplicaba una y otra vez a mi Señor, por favor, ten misericordia, Señor, y sácala de este lugar. Esta mujer pronunciaba las siguientes palabras: Señor, por favor, Jesús, perdóname, déjame salir y te prometo que iré y me arrepentiré de todos mis pecados. Señor, yo sé que tú eres un Dios de amor, porque no se me olvida que el pastor Jairo, el pastor Luis, el pastor Jaime, el pastor Pedro predicaban sobre el amor. Es que yo no podía amar a mi esposo. Esto era para mí un problema. Yo sé que tenía que santificarme. El pastor también predicaba acerca de esto, pero para mí era muy difícil, decía la mujer. Señor, yo sé que en este lugar, en esta iglesia, está tu Espíritu Santo dirigiendo. Por favor, dame otra oportunidad, Señor, sácame de aquí. Yo sé que me burlaba de lo que decían y hacían. Yo quiero ir y pedir perdón porque no lo hice de todo corazón. Le pregunté a mi Señor Jesús, ¿cómo se acuerda ella de todo esto? Le dije, y el Señor me respondió: hija, aquí en el infierno no se pierden los sentidos, antes son más agudos, son más sensitivos, son más abiertos, y todos los que llegan a este lugar se acuerdan de todo lo que vivieron en la tierra. Saben si les predicaron el Evangelio, si negaron a Cristo, si no obedecieron, si fueron de mal testimonio para otros. El Señor me volvió a preguntar: mírala bien, ¿tú la conoces? No, Señor, no la conozco, le respondí, pues no podía ver su rostro. Esta mujer gritaba y lloraba diciendo: Señor, ten misericordia de mí, mientras continuaba con su rostro inclinado a tierra. De repente levantó su cabeza y pude entonces distinguir a aquella mujer. Se trataba de alguien que por mucho tiempo asistió a nuestra congregación. Jesús le dijo: cambiaste mi gloria por pasiones desordenadas fuera de tu hogar y por eso estás aquí. Has sido piedra de tropiezo para tus hijos y tu esposo, tus familiares y para toda la iglesia. Has pisoteado mi nombre, decía el Señor. Mi palabra dice, y escrito está: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Mateo 9:42. Este es el lugar que te pertenece. Llorando le dijo Jesús. Hija, dijo Jesús, ve y dile a la iglesia que no es jugando al ser cristiano, que es de verdad. Yo quiero una iglesia diferente, que se amen los unos a los otros, como dice mi palabra, dando buen testimonio a las familias, a los vecinos, a la iglesia, que es perdonando de todo corazón. Ve y dile a la iglesia que salgan a las calles, a los parques, a los pueblos, a las veredas, a las ciudades, y que prediquen mi palabra. Llorando le dije a Jesús: Señor, sácame de aquí, no quiero ver más, no quiero ver cómo estas personas se pierden en este lugar. Sierva, mira lo que te muestro, no te calles, no te lo guardes para ti solita. Ve y no te detengas, sal de tu vida cómoda, me decía el Señor, que dejara ya de estar cómoda y que saliera y llevara el mensaje. Sal de tu jaula y abre tu boca, porque si no lo haces me darás cuenta. Ve a las iglesias y diles que te he mostrado y te he hablado, porque a través de esta revelación muchos serán salvos. Los que creen y los que no creen estarán un día frente al gran trono de Dios y me darán cuentas. Marcos 9:44. Yo empecé a discutir y a pelear con el Señor y a decirle que le mostrara a otros siervos, sino a mí. Mientras hablaba me mostraba a otras personas que yo conocía y que estaba allí por causa de su mal testimonio. No calles, me decía el Señor. Y agregó: ¿cuántas veces me has dicho, Señor,
Señor, aquí estoy, Señor, mándame, háblame. ¿Cuántas veces me decía el Señor? Muchas veces me has dicho, Señor, heme aquí. Señor, a donde tú me mandes, a donde tú me digas que vaya, yo iré. Y ahora que te quiero mostrar y que te quiero dar revelaciones, me dices que no. Le dirá el barro a su hacedor, no me hagas así. Ya te dije, a ti yo te escogí para este propósito. Yo te escogí para este propósito. Desde antes de la fundación del mundo yo te formé para esto. Y ahora tú me dices a mí que no, que mande a otro. Ese es el problema de la iglesia. Se me ofrecen y cuando luego les quiero mandar se rebelan. Esto sucede porque la iglesia está llena de emocionalismo. Unas veces están calientes y otras veces están fríos. Pero recuerda, fríos o calientes, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Llorando, suplicándole y de rodillas le dije, Señor, por favor, perdóname, no vuelvo a discutir contigo, perdóname, Señor, mi grosería, le dije. Con gran amor me miró y me dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te sostiene de mi mano derecha. No desmayes, yo iré contigo a todo lugar para que des este mensaje, pero no lo calles. Con gran dolor en su corazón me dijo, hija, esto es lo que yo quiero que mi iglesia entienda, que el infierno es real. Aunque muchos dentro de las iglesias dicen que es mentiras, que es falso, que el infierno existe. Así como hay cielo, hay infierno. Y así como existo yo que soy Dios, también hay un ser llamado Satanás. Mi palabra dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22:14. También dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22:15. Ella hablaba mal de mis siervos, hablaba mal de mi pueblo, hablaba mal de la iglesia. Ella llegó a blasfemar del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Te dije muchas veces, le decía el Señor a esta mujer, que se arrepintiera, que Él le quería salvar, pero esta mujer no obedeció ni escuchó la voz del Señor. Y también dice la palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Luego me llevó el Señor de su mano a otra fosa y vi una mujer llorando y gritando con gran dolor, diciendo, mucho tiempo el Señor me dijo que me vistiera decorosamente y yo pensé que por ponerme esto no me iba a perder. La miré con más detenimiento y pude ver sobre su cuerpo un pantalón muy pegado, muy ceñido y una blusa muy escotada. El Señor me dijo, ya te he mostrado de esto varias veces, pero has tenido más temor al hombre que a mí, me decía el Señor. La verdad, iglesia, que el Señor me ha venido hablando y mostrando en todos estos años de revelación, me ha dicho el Señor de qué forma es que Él quiere que nosotros las mujeres nos vistamos. Quizás muchos se preguntarán y dirán en sus corazones, eso no es de Dios, Dios no se fija en el cuerpo. Querido hermano y hermana, la palabra de Dios dice que el Señor quiere cuerpo, alma y espíritu, que nos santifiquemos. Entonces el Señor le decía a esta mujer, muchas veces te hablé y te dije y te mostré cuál era la forma en que yo quería que te vistieras, pero nunca me hiciste caso, porque has querido más agradar al hombre que a mí. Y el Señor a mí me decía, sierva, no te calles la palabra, ve y lleva el mensaje, ve y dile a la iglesia, sé clara con las mujeres y diles cómo es que yo mando que se vistan. Sabiendo yo a lo que se estaba refiriendo, le pregunté, ¿por qué no quieres que usemos blue jean u otra clase de pantalón? Esto es atracción y seducción, me respondió mi Señor. Tremendo, ¿verdad, hermano? ¿Usted cree esta revelación? ¿Usted la cree de corazón, hermano? Sí. Mira, pastor, el Señor me dijo a mí, creo que le conté que yo estaba en unos ayunos. El Señor me dijo, bienaventurados los que creen a mi revelación,
porque muchos han pedido la revelación y cuando yo la mando dicen que no es mía. Y mire la contesta tan sabia que me dio. Sabiendo yo a lo que se estaba refiriendo, le pregunté, ¿por qué no quieres que usemos blue jean y otra clase de pantalón? Esto es atracción y seducción, me respondió el Señor. Sí. Porque es que ustedes son siervos de Dios y nosotras las mujeres somos las culpables de que ustedes caigan. Dios lo va a llamar a usted a cuentas, pero también me va a llamar a mí. Has leído mi palabra donde dice de qué manera la mujer se debe de vestir, mas sin embargo hay muchos pastores mentirosos que predican y dicen que sí se pueden poner pantalón, que sí se pueden apretar, que sí se pueden poner transparencias. Dile a los pastores que no sean mentirosos, que eso no es lo que dice mi palabra. No temas, Gloria, me decía el Señor, ve y habla, que con este propósito fue que te envié. El Señor me decía, Gloria, tú lo has leído en mi palabra. En Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto. El Señor me decía que habían pastores y pastoras que distorsionaban la palabra y que la aplicaban a su antojo, pero que estaban equivocados. Me decía el Señor, ve y diles que están equivocados, que no sean mentirosos, que eso no es lo que dice mi palabra, que es con temor y temblor que se debe predicar mi palabra. La iglesia es un lugar para adorar a Dios y no para exhibir modas. El objetivo de la mujer y del hombre cristiano no debe ser el mostrar sus posesiones a nivel social, económico, sino el de ser agradable delante de Dios. El Señor me decía, las mujeres usan esta ropa para verse más atractivas y así llamar la atención, pues saben que en ellos se les marca toda su silueta y se les ven sus caderas. El Señor me decía, no estoy de acuerdo, ese no es mi modelo, eso no fue lo que yo hice. Yo no quiero que la mujer se vista de esa forma. Mientras seguía yo al pie de aquella mujer, el Señor me decía, mira al otro lado, y había una fosa al frente de esta mujer, y en esa fosa se encontraban millares y millares de hombres. Ellos todos estaban gritando y diciendo, maldita, maldita, por tu culpa estamos aquí. Mientras que los demonios la atormentaban, estos hombres gritaban y gemían y decían, por tu culpa estamos aquí, nos estamos quemando, estamos aquí en este lugar llamado infierno, porque aunque muchos digan que no hay infierno, sí lo hay, aquí estamos nosotros, por tu culpa, porque lo que tú hacías era seducir a la iglesia, seducir a los siervos de Dios, y por tu culpa nosotros nos encontramos en este lugar. Le pregunté al Señor llorando, Señor, ¿qué tienen que ver estos hombres con esta mujer? Y el Señor me decía, míralos y escúchalos bien. Y entonces ellos gritaban una y otra vez, por tu culpa, maldita, maldita, por tu culpa estamos aquí. Nosotros estamos siendo atormentados por causa de ella. El Señor me dijo, estos hombres la miraban, la deseaban y pecaban por ella. Por eso están en este lugar. Entonces el Señor me decía, aclárale a la iglesia, sierva de Dios, me decía el Señor, tú eres mi sierva amada, en quien he tenido contentamiento, en que con amor y misericordia te he mirado. Gloria, por favor, me suplicaba el Señor una y otra vez, ve y dile a la iglesia que se arrepientan, porque tanto el hombre como la mujer pecan. Ellos se prestan para esto. Diles que los quiero salvar, que los quiero librar de este lugar llamado infierno. Diles, afirmó el Señor, que no quiero una iglesia que se vista apretada, ni escotada, ni que muestren su cuerpo. Hija, tampoco me gusta que la mujer se depile las cejas, que se tinture en el cabello o se maquille en su rostro, me decía el Señor. Y yo le decía al Señor llorando, Señor, por favor, no me pongas en esto. Señor, la iglesia no me va a creer. Señor, me van a echar. Le decía yo al Señor llorando, Señor, no me van a creer, van a pensar que esto me lo imaginé. Y el Señor me decía, sierva, no temas, ve y llévales el mensaje. Tú cumple con hacer lo que yo te estoy mandando,
pero ve y dile a las mujeres qué es lo que yo pido, qué es lo que yo quiero. Dile que ellas tienen que marcar la diferencia, que yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo le decía al Señor que cuando yo abriera mi boca para dar este mensaje acerca del vestuario de la mujer y del maquillaje, yo le decía al Señor que yo sentía mucho temor, sentía mucho miedo de hablar estas cosas, pero el Señor me decía, es necesario que vayas y le digas a la iglesia que cuando ellas se depilan, cuando las mujeres se depilan, cuando las mujeres se pintan, cuando las mujeres se aprietan con estos pantalones, cuando ellas se ponen estos escotes, las mangas sisas, diles que cuando ellas se ponen todas estas cadenas, estas aretas, esos collares, me están diciendo a mí que las hice imperfectas. Recuérdale a la iglesia que ellos son hechos a imagen y semejanza mía, que por lo tanto ellas no necesitan estas cosas, que ellas en ningún momento van a dejar de ser mujeres porque dejen de pintarse o porque se depilen o porque se pongan blue jeans. Diles que yo hice mujer y hice hombre, que hay una gran diferencia. Diles que con esta forma de ellas actuar me están diciendo que hice la creación mal hecha. Hija, hay mucho demonio en la iglesia. No es que yo quiera una iglesia que ande desordenada, pues antes mi palabra dice que yo soy un Dios de orden, pero hay muchas cosas que la iglesia ha tomado del mundo que no me agradan, me decía el Señor. Vienen cambios para la iglesia. Yo mismo lo haré con los que se dejen. Yo cambiaré a las que se dejen, a las que me lo permitan. Diles que prediquen mi palabra como está escrita y no con modernismo. Me decía el Señor, Gloria, dile a los pastores, dile a mis siervos que prediquen mi palabra como está escrita y que no le pongan ni le quiten, que no llenen la iglesia de modernismo porque a ellos les parece que así es. Por favor, me suplicaba el Señor, no te calles, sierva, no tengas temor. Yo, el Señor, no estoy de acuerdo con el recasamiento, continuó diciéndome el Señor. Dile a los esposos y a las esposas, con la mujer, con el hombre de su juventud, si se separan, que se queden solos, que se queden solas. Si han de buscar otra persona, que más bien procuren volver con su pareja, me decía el Señor, porque los adúlteros, los fornicarios, no heredarán el reino de los cielos, me dijo el Señor. El Señor me dijo, dile a los pastores que no acepto que casen hombres, que ellos se dieron cuenta que estuvieron casados por un tiempo, que dejaron a su esposa y que quisieron conseguir otra esposa. Diles que no es mi voluntad, que no estoy con ellos. Diles que no hagan lo que en su carne está, sino lo que mi Espíritu Santo les indique. Diles que busquen mi presencia.